Ejemplos de las situaciones en las cuales el objetivo militar ha sobrepasado los derechos humanos básicos y bueno, básicamente se ha sobrepuesto a, a lo que un gobierno tiene que cubrir. Podemos hablar de varios, vamos a elegir tres. Vamos por uno más global y menos puntual, que es como tal el servicio militar obligatorio. Aquí lo que se está haciendo es que se está tomando de referencia principalmente poblaciones vulnerables, personas con poco acceso a la educación y, como lo dice el nombre, se está realizando un servicio militar obligatorio en los cuales en muchos casos se ha encontrado que se hacen estas batidas de forma ilegal, que se hace presión en cuanto a que la persona que ya se encuentra vinculada al ejército no hay como garantías de que la persona decida plenamente si continuar con este proceso o no, sino que se le es obligada, no necesariamente por términos legales. Mm, un caso ya más famoso y más puntual, el bombardeo que tuvo lugar en el año 2019, donde murieron varios menores, eh, sin digamos haberse le comprobado alguna vinculación de tipo delictiva, bajo la excusa de estarse atacando al ELN. Y finalmente, uno de los más dolorosos en la historia ha sido la masacre del Aro, que aunque bien está adjudicada por grupos paramilitares del momento, según los documentos del centro histórico, del centro de memoria, se avistaron no solamente helicópteros del Ejército Nacional, sino se dieron muchos testigos dentro de la línea de testigos, que es precisamente el documento del centro histórico, en el cual se expone la colaboración del ejército dentro de esta masacre. La película Eye in the Sky nos va a mostrar eh, muchísimos dilemas frente a lo que es una resolución militar y lo que es el respeto a los derechos humanos. El más grande es precisamente el clímax de la película, donde se cuestiona si ejecutar el lanzamiento del misil desde el dron, a pesar de que esto pueda acabar con la vida de una menor inocente, de una infante que también es inocente. Es el dilema que más se desarrolla. El segundo dilema lo presenta el actor, el personaje que interpreta el actor Aaron Paul, en cuanto a seguir con el deber militar por encima de sus concepciones morales, ya que él claramente se opone a, por lo menos a tan a la ligera, poner en riesgo la vida de esta menor. Y el dilema por parte del general militar, que está discutiendo con los políticos y con los diplomáticos para obtener, para realizar la autorización y primero obtener la autorización. Dilema frente a el cumplir su deber como militar, pero el también cumplir su deber como, digamos, al respetar la opinión y el lugar que tienen frente a la decisión de atacar o no sus coalternos o sus superiores, que son ya más la parte política. Bueno, el texto nos da un recorrido sobre lo que ha sido el lugar de la guerra en cuanto al desarrollo del ser humano como tal. Es algo que ha avanzado de la mano con nosotros, es algo que, como se explica en las primeras líneas, escapa al entendimiento de la lógica, ya que de todas formas incluso el bando ganador va a presentar pérdidas.
lo muestra como parte de nuestra naturaleza. Se ha estudiado de muchas maneras, se traen a colación eh, estudios primarios como el que realizó el famoso libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. eh, nos da una reflexión sobre la naturaleza cruda pero eh, tan inherente al ser humano frente al hecho de estar eternamente en conflicto, la virtual imposibilidad de desatarse de esa parte en cuanto a nuestra evolución como sociedad y como ser humano. Y finalmente nos indica o nos recuerda que a pesar de que esto sea precisamente tan natural en nosotros, no deja de ser patológico, no deja de ser pues obviamente destructivo. Y digamos que nos invita a recapacitar no solo el hecho de que la guerra es mala, sino de por qué está tan ceñida en nuestro ADN. Psicología y guerra van a tener una relación en cuanto que ambos son inherentes al ser humano. Sí, la psicología como tal, desde cierto punto de vista, es el estudio del ser humano, y la guerra hace parte del ser humano. Es como querer estudiar el sistema nervioso y no querer estudiar las neuronas. Está tan impreso en nuestro comportamiento que incluso se habla en términos como mecanismos de defensa desde la escuela freudiana, y nos va a simbolizar el conflicto que puede vivir el ser humano de manera interna o de manera externa frente a las diversas situaciones. La psicología va a tomar la guerra desde sus posturas de pronto más simbólicas para estudiar, comprender y tratar de forma terapéutica al propio ser humano, eh, por ejemplo desde la corriente humanista de Frank, eh, resolviendo los conflictos tan básicos como ¿por qué quiero seguir vivo? Y el conflicto va a trabajar dentro de el estudio de la psicología, el estudio de lo anormal, como la discrepancia que hay entre los comportamientos y rasgos de la personalidad que precisamente se salen de lo entre comillas normal, hablando desde la psicología normal, y comienza a crear a partir de ese conflicto una patología que se va a considerar anormal. Por ejemplo, llamarlo personalidad limítrofe.